Bienvenidos a nuestro canal Sprotec Knowledge. Yo soy Oriel y para este 2023 comenzamos con un proyecto en nuestro canal. Vamos a estar realizando una actualización a nuestro CPU. Como pudieron ver en los videos anteriores, estuvimos realizando un unboxing algunas de las piezas que vamos a ser utilizadas en este proyecto, como el sistema de refrigeración líquido y el case TD500, todo esto de la marca Cooler Master. Vamos a estar dividiendo estos videos en capítulos para no hacerlo tan largos ni tediosos. Con este primer capítulo vamos a estar mostrando cómo realizar el desmontaje de todos los componentes de nuestro case viejo. Con este primer capítulo queremos enseñar cómo realizar el desmontaje correcto de todos los componentes de nuestro case para ser reubicados en uno nuevo. Así que vámonos con el video. Vamos a realizar el desarme de los componentes del CPU viejo, del case viejo, para pasarlo al case nuevo. Así que vamos a comenzar con desarmar y sacar los componentes de CPU. Vamos a desconectar la fuente de poder para dejar sin energía la placa madre. Vamos a comenzar a desconectar lo que es la fuente de poder y de los cables que está conectado a la placa madre para dejarla sin energía a los componentes y que no produzca algún corto por residuo energético de los capacitores y demás. Así que vamos a desconectar la fuente, y también vamos a desconectar la batería del BIOS para que quede la placa totalmente sin energía. Así que vamos a realizar ese procedimiento. Ya tenemos todos los componentes liberados, así que vamos a retirar la fuente. Ya tenemos nuestra fuente Cooler Master afuera. Ahora vamos a retirar la tarjeta gráfica. Tenemos sus conectores ahí. Liberamos el pin y sacamos. Aquí tenemos nuestra tarjeta gráfica. Ahora procederemos a retirar lo que es el disco duro y luego la placa madre. Así que vamos con los discos duros. Vamos a retirar el cableado primero.
Ahora sacamos los discos duros. Es de fácil remoción con los clips. Con los clips aquí. Y este también es de fácil remoción, solamente que iremos hacia la izquierda para liberar el clip. Listo, ahora sí. Vamos primero a retirar la memoria RAM también. Tenemos también la memoria RAM fuera. Y vamos con el disco duro. Listo, tenemos nuestro disco duro fuera también. A todo esto hay que realizarle un proceso de limpieza, ya que esta computadora tiene bastante tiempo de uso, así que hay que realizar un proceso de limpieza. Listo, ya tenemos la mayor parte de los componentes fuera. Solo nos queda retirar el motherboard. Pero antes de eso vamos a tomarle una foto de cómo están conectados los pines, porque igual tenemos el diagrama aquí, pero vamos a tomarle una foto de cómo están conectados los pines para el encendido, el reset, las luces y todo lo demás. Así que vamos a realizar ese procedimiento. Podemos ver, solamente ya nos queda el motherboard, que hay que desatornillarlo aquí en los tornillos que están marcados en rojo para poder sacar el motherboard y liberar lo que es el ventilador del procesador para darle una limpieza y posteriormente montarla en el otro case. Vamos a realizar la desconexión de los cables USB de la parte delantera y también el de audio. Listo, ya lo tenemos liberado. Y este también aquí, que está aquí. Listo, ya lo tenemos aquí. Este también es el audio HD. Así que vamos a desmontar la motherboard. Para ello vamos a girar nuestro CPU para poder retirarlo de forma vertical. Vamos a sacar la batería, liberando el pincito que la sostiene. Listo, el pincito que la sostiene. Listo, ya tenemos todos los tornillos sueltos. La podemos retirar hasta el motherboard. Como lo pueden ver, aquí la tenemos. Este es el motherboard. Ahora podemos bajar el case. Al piso. Aquí tenemos nuestro motherboard. Vamos a liberar los pines, cortando el sellito de seguridad de la parte de atrás. Listo, lo tenemos liberado. Y vamos a girarlo para liberarlo.
Listo. La tenemos completamente seca. Así que le vamos a hacer una limpieza y le vamos a cambiar este disipador por disipación líquida cuando lo metamos al case nuevo. Aquí lo tenemos. Vamos a liberarlo. Completamente ya se pega todo el tiempo de uso. Vamos a limpiarlo. Vamos a retirar el exceso de pasta térmica en el CPU. Con mucho cuidado, vamos a ver. Procuramos limpiarlo completamente. Vamos a cambiar de toallita. Este procedimiento debe ser con suma precaución, procurando no tocar los pinchitos de la parte de atrás, que son los que hacen el contacto con la motherboard. Listo, ya tenemos nuestro CPU limpio, libre de grasa térmica. Ahora vamos a realizar la limpieza de nuestro motherboard para dejarla limpia para colocarla en el otro case. Así que vamos a comenzar la limpieza del motherboard. Vamos a retirar el exceso de polvo. Bastante limpios. Ya tenemos aquí. Vamos a rozarle un poquito de limpiado de contacto en los pines para liberar de cualquier suciedad. Esperamos que eso se seque. Miramos por la parte de abajo. Y limpiamos también la parte de atrás. Eso se llena un poco de polvo también en la parte de atrás. Pero recuerden que esta es la parte que está contra el metal del chasis del case. Estamos listos. Estos son nuestras dos memorias RAM del R3 con su disipador. De igual forma vamos a limpiar nuestra tarjeta gráfica. Espero que les haya gustado este primer capítulo de nuestro proyecto TD500 y que hayan podido observar cómo realizar el montaje correcto de los componentes de un case viejo. Esto se puede aplicar a cualquier otro tipo de case siguiendo los mismos patrones y las mismas enseñanzas que pudieron ver en este video. En el próximo capítulo estaremos realizando el siguiente video donde vamos a estar realizando el montaje de algunas de estas piezas en el case nuevo. Déjanos tus comentarios o consultas sobre qué te pareció nuestro primer capítulo de nuestro proyecto TD500 y regálanos un like, que son de mucho apoyo para nuestro canal. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.